nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 35. Estamos ya finalizando el capítulo 35, en el cual nos habla, nos enseña acerca de la bendición de Jacob, ¿verdad? Cómo Jacob fue bendecido. Eso nos hablaba el 34. Luego veníamos viendo, ¿verdad?, la bendición de Jacob en Betel. Luego hablamos la semana pasada, hablamos de la muerte de Raquel. Y hacíamos unas cuantas preguntas, porque es importante, hermanos, que cuando usted venga al estudio bíblico, hay cosas que usted las tendría que anotar. Por ejemplo, fechas, por ejemplo, de quién era hijo Julano, ¿verdad? Esos acontecimientos a dónde se dieron. Son cosas muy importantes, hermanos. Mire, cuando hablamos de estudio, qué bonito aquel que siempre anda su agendita, un papelito. Porque cuando hablamos de estudio es como cuando usted va a una escuela, usted va a la universidad, usted tiene que llevar para hacer sus apuntes. Entonces, mis hermanos, hablamos de Raquel y sabíamos que Raquel, decíamos, era la esposa de Jacob, y veíamos nosotros que había trabajado él por ella, porque se había enamorado, la amó. Y el padre de Raquel, que era Labán, le dijo que trabajara 7 años y le iba a dar a su hija. Era parte de la costumbre que se daba en ese entonces. Pero cuando trabajó los 7 años, vino Labán y le entregó a Lea, a la hermana de Raquel. Él no había trabajado por Lea, él había trabajado por Raquel y él estaba enamorada de ella. Su corazón estaba puesto sobre ella. Entonces, mis hermanos, vino Labán y le dijo que si quería a Raquel, tenía que trabajar otros 7 años más. Y como su corazón estaba puesto sobre ella, sus ojos estaban puestos sobre ella, a pesar de que Lea era hermosa también, pero él trabajó otra vez 7 años más, trabajó 14 años para lograr lo que él quería, que era, ¿verdad, Raquel? Entonces, mis hermanos, y de esa manera se quedó con las dos. Entonces se quedó conviviendo con las dos. En aquel entonces existía lo que era la poligamia. Y no solamente terminó viviendo con las dos, sino también terminó viviendo con las 2 empleadas. Y vea qué tremendo, mis amados hermanos, porque narra la historia bíblica que la mujer que él amaba no le daba hijos. Y a las que no amaba, porque a Lea no la amaba como amaba a Raquel, y Lea fue la primera que le dio hijos. Y le dio 2 hijos. Y después se llegó a una de las criadas y la criada le dio hijos. Y después se llegó a la otra, la criada, y le dio hijos. Y de último viene y le da hijo Raquel. Raquel era estéril. Y hacíamos mención cuando nosotros vemos desde allá de Abraham. La esposa de Abraham, llamada Sara, era estéril. Y cuando nosotros venimos y vemos también el caso de la esposa de Isaac, también no podía tener hijos. Cuando nosotros vemos ahora el caso de Jacob, su esposa no puede tener hijos. 3 acontecimientos que sean similares. Pero vemos otros 3. Número 1, vemos la bendición de Abraham, que fue la bendición que pasa a Isaac. Y después de Isaac pasa la bendición a Jacob. Vea cómo Dios obraba. Y dice después la palabra, vamos hablando, de que la bendición de Jacob iba a ser para sus descendientes también. Y hablábamos que todo se daba de generación en generación. ¿Sabe que los problemas de esterilidad en aquel entonces eran motivos de maldición? La esterilidad eran motivos de maldición.
Entonces, mis hermanos, pero al mismo tiempo Dios la permitía y podíamos ver porque Él quería hacerle ver a un pueblo incrédulo que para Dios no había nada imposible. Entonces Él quería hacerle ver a un pueblo incrédulo que para Él una mujer podía ser estéril y no importaba la edad que tuviese para poder darle un hijo. Por eso vemos el caso de Sara, que a sus 89 años ella dio a luz un hijo. Hermanos, si lo vemos humanamente, para el hombre es difícil, es imposible. Alguien podrá decir, no creo, sí, no creo, pues sí, pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Entonces, mis hermanos, luego hablábamos acerca de la muerte de Raquel. Y hablábamos que Raquel, hermanos, ella estaba embarazada. Y cuando ella le hablábamos, hacíamos mención, acuérdense que hacíamos mención que antes los partos eran en las casas. Pero a esta mujer dice que sí es cierto, la llevaban a un hospital, pero en el camino le dio el dolor y era tan grande que no resistió el dolor y murió, pero su hijo vivió. Murió y su hijo vivió. Entonces nació su hijo, ella muere. Y entonces ella le puso a su hijo, le llamó Benjamín. Entonces, mis amados hermanos, esa es la historia de lo que es la muerte de Raquel. Ahora vamos a hablar, hermanos, de los hijos de Jacob y vamos a hablar también de la muerte de Isaac, o sea, del abuelo. Vamos a hablar de los hijos de Jacob. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22 del capítulo 35 de Génesis. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber, oiga bien, Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y vamos a entretenerlos un poquito ahí. Presten la atención. Los hijos de Israel, dice, fueron 12. Recuérdese que Israel antes no se llamaba Israel. Cuando dice los hijos de Israel se está refiriendo a Jacob. Antes Israel se llamaba Jacob. Pero cuando Jacob luchó con el ángel, entonces Jacob le dijo al ángel, y no te dejaré hasta que tú me bendigas. Entonces vino el ángel y lucharon. Dios lo bendice. Oiga bien, Dios escucha la oración, podemos decir, de Jacob. Gana la pelea Jacob y lo bendice Dios. Y no solamente lo bendice, sino que le cambia el nombre. Y le dice el Señor, ya no te llamarás más ahora, porque le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, es Jacob. Y él dice, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Ahora, es Israel. Cuando hablamos, y esto sí preste la atención, porque habla que de Jacob hubieron 12 hijos. Esos 12 hijos de Jacob, mis amados hermanos, representan las 12 tribus de Israel. Oiga bien, representan las 12 tribus de Israel. Y cada una de las tribus de Israel llevan su nombre. O sea, estamos hablando Israel el papá. Y después hay 12 hijos, 12 tribus que son descendientes de Israel. Y que cada tribu lleva su nombre. Un ejemplo. Nosotros conocemos acá Caserillos. Quitémosle el nombre de Caserillo y pongámosle tribu. La tribu de los Hernández. Para que me entienda. Hernández es un apellido. Pero si habláramos de un nombre, ¿qué nombre le pusiéramos? Posiblemente un nombre de una persona. Si habláramos de Chalatenango, un nombre de una persona que fue muy reconocida en Chalatenango por algo que hizo. Y esa persona tuvo sus hijos. Y tuvo uno que se llamaba Juan y le puso, en vez de ponerle
Hablemos de Monte San Juan, va. Quitémosle el monte y le pongamos Juan. La tribu de Juan. Entonces estamos hablando así. Cuando hablamos de las tribus eran como tipo caserío. Claro, grandes. En el libro de Apocalipsis habla acerca, mis amados hermanos, de los 144,000 que son los escogidos o los salvos. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque los testigos de Jehová dicen que los salvos solamente son 144,000 y se basan en el libro de Apocalipsis. Entonces, pero la palabra es clara, allí mismo, y dice que son 144,000 los elegidos, los escogidos por Dios, y que van a salir 12,000 de cada tribu. Oigan, 12,000 de cada tribu. Se está refiriendo a los 144,000. Usted multiplica 12 por 12, le va a dar 144. Le agrega los ceros y le va a dar 144,000. No se está refiriendo a todo el mundo, no, se está refiriendo a los 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces, cuando habla de los 144,000, se está refiriendo a los 144,000 elegidos, escogidos, que van a salir de la misma ciudad de Israel. Entonces, mis hermanos, que van a salir de las tribus. No es que solamente ese sea el grupo de salvos, no. Porque entonces, ¿por qué estaríamos nosotros aquí? ¿Cuál fuera, hermanos, el propósito de que Dios Padre hubiese enviado a su Hijo para salvar a toda la humanidad? Él no dijo que solamente iba a salvar 144,000, sino que Él vino y envió a su Padre para que, envió a su Hijo para que Él viniera a morir por nosotros, y a través de la muerte de Él pudiésemos gozar todos de la salvación y de la vida eterna. Todo el mundo. Lamentablemente muchos no van a lograr la salvación. Pero bueno, ese es tema de otro día. Entonces solamente quería hacerle una reseña con respecto a todo esto. Pero entonces estamos hablando, aquí habla de los 12 hijos. Y vemos nosotros que tuvo 12 hijos. Los hijos de Jacob, estoy leyendo un comentario, los hijos de Jacob, el nacimiento de Benjamín en Canaán, daba pie a una simple reseña de los hijos nacidos fuera de Canaán. Son solo una triste nota de que procede, es decir, el pecado de Rubén, que manchó el calificativo del primogénito de Jacob. Oiga bien, ¿quién? El pecado de Rubén. ¿Y Rubén quién era? ¿Quién era Rubén? Era el primogénito de Jacob. Pero ¿qué hizo? Aquí vemos qué hizo Rubén. Se allegó. Rubén era hijo de Lea, y él se allegó a una de las mujeres de su padre. Entonces a una de las criadas, de las sirvientas, que era Bilha, se llegó a ella. Entonces por eso vemos nosotros, dice acá que oiga bien, una reseña de los hijos nacidos fuera de Canaán. El error grande que cometió. O sea, fue un error grande de Rubén, mis amados hermanos, el haberse llegado a la mujer de su padre. ¿Por qué era la mujer de su padre? Era una mujer que le había dado hijos. Vemos un acto ahí de ¿qué? De inmoralidad. Vemos un acto de inmoralidad, que también lo vemos allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Donde vemos otro acto de inmoralidad, porque el hijo de una persona se mete con la mujer de su padre. Aquí fue lo contrario, fue el hijo que se metió, sí, con la mujer, pues sí, hay aquel con la madrastra. Podemos decir con la madrastra. Son cosas que a Dios nunca le han agradado, hermanos. Entonces, dice el versículo 23, los hijos de Lea, número 1, Rubén, que fue el primogénito. Ahora, para que entienda, en Israel está la tribu de Rubén. Se conocen como los rubenitas.
Luego vemos nosotros Simeón, está la tribu de Simeón. Leví, la tribu de Leví. Judá. Hay una Biblia que trae un mapa. Al final, vea esos mapas y ahí va a encontrar oiga bien los nombres que le estoy mencionando. En cada lugar donde esté ese nombre es la tribu de cada uno de Israel. Y va a ver el nombre que le estoy mencionando. Y va a encontrar Rubén, va a encontrar Simeón, va a encontrar Leví, va a encontrar Judá, va a encontrar Gad, va a encontrar José, va a encontrar Benjamín y va a encontrar las 12 tribus. Dice Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José, Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los 12 hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Pero hay una hija por allá que la vamos a ver más adelante, y es Dina. Estamos hablando de varones. Estamos hablando solo de varones. Entonces, mis amados hermanos, dice que estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram, en una de esas grandes ciudades que también usted ahí lo va a encontrar en esos mapas. Porque es bien importante, mis amados hermanos, que nosotros conozcamos un poquito de geografía. O sea, la historia tiene que ir acompañada de la geografía, hermano. Y a veces, muchas veces no logramos entender. Yo pensé que el pastor Lino iba a hablar un poquito, él ya estuvo en Israel, pensé que iba a hablar un poquito, solamente hizo una seña, pero no mencionó algo de por aquí, que por aquí, que por allá. Por eso estuvo hablando mucho de hecho su predicación fue basada en el libro de Génesis, en algo que nosotros ya estudiamos. Entonces, pero yo pensé que iba a mencionar algo porque él ya estuvo en Israel, él conoce, él puede ubicar más o menos algunas áreas acá, él puede decir, solamente mencionó esto. Entonces, claro, un predicador que haya estado en Israel puede decir, no, es que mire, acá es esto. Me recuerdo, hace un par de años trajimos a un misionero, a un evangelista americano, y él ha estado en Israel muchas veces y nos comentó y todo eso, nos explicó todo esto, que ya se me olvidó. Entonces, mis hermanos, en esos mapas usted va a encontrar todos esos nombres que hemos mencionado, todos esos nombres. Entonces, ahí vemos nosotros, esos fueron los hijos de. Claro, todo es un propósito, hermanos. Vea cómo Dios le dio hijos a sus esposas, pero también le dio hijo. Podemos hablar de sus concubinas, porque las esposas de él fueron las dos, Lea y Raquel. Pero si nosotros vemos a Silpa y vemos nosotros también a lo que es Bilha, vemos concubinas. Pero todo, hermanos, todo Dios lo hizo con un propósito. Usted comenzó a escuchar la predicación del pastor Lino. Él es maestro de teología. Entonces, si usted ve la predicación de un maestro, es bien diferente a una predicación. La predicación de él tuvo que haber sido como para ahora, porque se encargan en enseñar. Entonces, hoy es una enseñanza bíblica. Entonces, él comenzó a hablar que si Abraham había pecado al llegarse a Agar, que si había sido pecado. Y comenzó a explicarnos todo. Yo nunca les he dicho que es pecado porque era pecado, porque no era pecado. Entonces, mis amados hermanos, y él comenzó a darles un estudio. A mediación de la predicación despertó y comenzó él ya a predicarle. Ya cambió el estilo. Si usted analiza, no es lo mismo el día de ahora
la predicación de ahora, porque hoy es un estudio bíblico, al del día martes, o al del día domingo, al del día viernes, son cultos muy diferentes. Entonces, mis hermanos, usted como congregación necesita conocer de esto. Por eso usted necesita conocer, hermanos, de dónde salieron las 12 tribus, de dónde van a salir los 144,000, de dónde, oiga bien, de quiénes eran los hijos. Usted necesita, hermanos. Cuando uno desconoce todo esto, hermanos, allá afuera no haya uno que hablar y uno dice sí, amén, o le engañan. Cuando yo desconocía la palabra de Dios, yo creía que los 144,000 eran los salvos. Pero un día, pero ya Dios estaba despertando. Porque un día yo le hago una pregunta y yo le digo, disculpe, ¿y si nosotros no nos vamos a salvar? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito? Porque tampoco sabía, porque no nos hablaban que Jesús era el Salvador. Porque no veían ellos a Jesús como el Salvador. No sé si me entiende. Entonces la idea que usted a través del estudio bíblico usted aprenda. Por eso es necesario marque fechas, historias, acontecimientos, lugares. Si usted le pregunta, mire, ¿y dónde fue que nacieron esos los hijos de Jacob? ¿Y usted qué le va a decir? En Israel, no, en Padán Aram, porque ya conoce. ¿Y a dónde quedaba Padán Aram? Ah, entonces viene y usted ya fue a la Biblia, ya fue a los mapas y encuentra Padán Aram. Ah, aquí era. Aquí era Padán Aram. Aquí nacieron los hijos de Jacob. Amén. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a hablar un poquito, hermanos, de la muerte de Isaac. Isaac era el padre de Jacob. E Isaac era hijo de Abraham. No el primogénito en sí, porque el primogénito, mis amados hermanos, fue Esaú. Pero a Isaac se le conoce como el primogénito porque dentro del plan perfecto de Dios tenía que nacer del matrimonio. Y entonces cuando se habla de que Isaac es el primogénito de Abraham, es porque está refiriendo al matrimonio. ¿Quién nació primero? Esaú. Y cuando Isaac nace, ya Esaú ya estaba grandecito. Les di la fecha la vez pasada cuántos años tenía. Ahora, si usted se acordara de fecha, si fuera una persona que anotara, puede ser que alguien tenga la fecha, pero si usted fuera una persona que estuviera le interesara, podemos ver entonces cuánto tiempo ellos se llevaron. ¿Cuánto tiempo? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasó en enemistado Jacob con Esaú? O Esaú con Jacob. Le hemos estado hablando anteriormente. ¿Fueron 20 años o 27 años? Si marcara la Biblia, si lo anotara, son fechas. Son fechas. Hace muchos años había una iglesia que estaba, nuestra iglesia tenía un programa de preguntas y respuestas y había un premio. Y era a través de la radio. Y entonces, una de las preguntas que yo hasta me quedé sorprendida era, póngale, hace muchos años, dígame, ¿en qué versículo dice que es mejor perro muerto que perro vivo? ¿No? Y usted se queda, ¿existe eso? Y usted se queda, así ahí está en la Biblia. Claro, aquel que la había leído bastante, se ubicaba y buscaba el texto bíblico y lo daba. Entonces, mis hermanos, pero alguien puede decir, eso no existía, eso es mentira. ¿Cómo no, hermano? Ahí está en la Biblia. ¿Cómo que le diga, que le pregunta afuera, a dónde, dígame el texto bíblico donde dice que las moscas muertas hieden? ¿Y a dónde está eso, hermano? En el libro de Eclesiastés. Ahí está. Ahí está en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, por capítulo 4 o 5. Y es el primer versículo de uno de esos capítulos.
Entonces, mis hermanos, ahora habla de la muerte de Isaac. Y dice la palabra de Dios: después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, otro nombre, que ahí lo va a encontrar, a la ciudad de Arba, que es Hebrón. Usted ha escuchado de hablar del monte Hebrón, que está en Hebrón. Dice que es en Hebrón donde habitaron Abraham e Isaac. Ellos habitaron en Hebrón, tanto Abraham como Isaac, ellos allí vivieron. Entonces dice, luego vino, por eso dice vino. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Manre, mis amados hermanos, significa Hebrón. Manre significa Hebrón en términos judíos. Luego dice la palabra en el versículo 29, fueron los días de Isaac 180 años. Fíjense que son fechas que uno tendría que tenerlas. Hablamos aquel día del hombre más viejo de la historia del mundo. Y muchos acordamos el nombre, pero no acordamos, hermanos, cuántos años en realidad vivió, aunque la Biblia lo dice. Y se refiere a Matusalén. Se refiere a Matusalén. Entonces, mis hermanos, acá dice que dice la palabra que fueron los días de Isaac 180 años. Vean los años que Dios le permitió a Isaac de vida. Hermanos, ya nosotros es bien difícil que usted llegue. De los que estamos aquí nadie va a llegar ni siquiera a 90 años. Ay, pastor, no creo. Hermanos, la realidad, ahora, si Dios lo permite, pero Dios no lo va a querer tener sufriendo. Lo oiga bien, si ahora, hermanos, todo lo que comemos va contaminado, por eso padecemos, sufrimos muchas enfermedades, por más que nos cuidemos. Entonces, claro, ¿cuánta gente joven está muriendo? Usted ya llegó a 70, hermano, gloria a Dios. Va a llegar a 80, gloria a Dios, hermanos. Pero cuando usted ya vaya llegando a 80, si es que va a llegar a 80, vea la caja, hermanos. Disfrute sus últimos cafés. Si le gusta el pan dulce, con pan dulce, hermano, porque no, en la vela no le van a dar a usted. ¿A que no? Entonces tómelo ahora, porque en la vela no hay para usted café ni pan dulce. No. Eso es para aquellos que van a acompañar la vela. Y que no van tanto ni a acompañar la vela porque ni entran donde esté el ataúd, sino que quedan afuera donde van a repartir los tamales y el café. Si no, vea la funeraria y la protección, el montón de gente afuera va. Y a veces ahí adentro un montón de sillas solas. Y cada rato les van a repartir. Entonces, hermanos, vea, los seres humanos, las personas, especialmente los hombres de aquel entonces, porque son las edades o las fechas que se menciona, por lo general son de los hombres. Son pocas las fechas de las mujeres. Fíjense que aquí no dice cuántos años tenía Raquel cuando murió. No dice cuántos años tenía Lea cuando murió. Solamente menciona allí fecha de, años de una mujer, de Sara, que dice cuántos años tenía. E incluso ni de la primera mujer de la historia bíblica se menciona de cuántos años murió, que fue Eva. La mujer en aquel entonces, en el tiempo antiguo, mis amados hermanos, no era muy tomada en cuenta, no se le daba mucha importancia. Porque la mujer, mis amados hermanos, había sido creada por Dios
como la ayuda idónea del hombre. La relevancia estaba en el hombre. Entonces, mis hermanos, por eso es que usted no ve que estas personas sobresalen. Son pocas las mujeres que se mencionan en la Biblia. Son pocas las mujeres. Y vemos nosotros, podemos ver el caso de Sara, vemos el caso de Eva. ¿Por qué se reconoce Eva? Porque desobedió a Dios. ¿Por qué se conoce Sara? Porque era la estéril. ¿Por qué se conoce Agar? Porque era la que concedió el primer hijo de Abraham. ¿Por qué se conoce, oiga bien, Lea y Raquel y las demás? Porque fueron las mujeres que tuvo, que uno trabaja por la otra a los 14 años. Y usted vamos a ver menciones de palabras, vamos a ir un poquito más allá. Vamos al caso de Ana. ¿Por qué se conoce a Ana? Porque era mujer estéril, una mujer que lloraba, sufría, lloraba y lloraba amargamente porque sufría, porque no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos, entonces vino también, oiga bien, su esposo. ¿Alguien recuerda el esposo de Ana? Uno. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Elcana. No la Cana, Elcana. ¿Ah? Elcana. Pero Elcana, hermanos, como su esposa no podía tener hijos, entonces vino él y se acercó a otra mujer que se llamaba Penina. Y la Penina le dio hijos. Pero la esposa primera era Ana. Y entonces venía Ana, oraba y lloraba amargamente. Y llegó un momento, mis amados hermanos, que decían que esta mujer estaba ebria. Y ella dijo, no, mi Señor, le dijo, no, yo no estoy ebria, no soy una mujer ebria, sino que ella lloraba y lloraba. La trataron de loca. No, yo lloro, dijo, porque ella quería un hijo. Y le pidió el hijo al Señor, y el hijo que le pidió se lo dio, ya grande también. Pero ese hijo que le pidió lo consagró a Dios. Y vemos nosotros el primer joven de la historia bíblica, oiga bien, que hizo un voto nazareo, en el cual ella dijo, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a Dios, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y por eso es que le dejó crecer en su cabello, fue un voto nazareo. Vemos el caso de la mamá o el papá de Sansón, Manoa, y su madre, la madre también de Sansón, era estéril. Entonces conocemos las personas por lo que eran. Si usted ve la única persona que vemos, una jueza, que era Débora, ¿por qué se conoce? ¿Por qué sobresale? Porque iba a ser jueza. Aunque Dios no estaba tomando oiga bien, en cuenta a esta mujer, sino Dios estaba tomando en cuenta al hombre, para que fuera a la batalla, para que fuera a la guerra. El hombre no quiso ir. Si tú vas, voy yo, le dijo el hombre a ella. Qué mamayón ese va. Si tú vas, voy yo. Y por eso se menciona el nombre de ella en la Biblia. ¿Por qué se menciona el nombre de Esther? Porque era la reina. ¿Por qué vemos el nombre de Basti, que era otra mujer? También lo mismo. Y así sucesivamente podemos hablar de todas ellas. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no era tan relevante el nombre de las personas. Y usted va a encontrar, como el caso de Noemí, de Ruth. Va a encontrar. Entonces, mis hermanos, entonces vemos Dios, el nombre en el que más resalta, el que más años vivía, y entonces Él nos da las fechas. Pero luego dice el versículo 29, la palabra, oiga bien, exhaló o expiró, quiere decir que Él murió. Y dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Recuérdense que entre ellos ya había habido una reconciliación. Entonces dice que los sepultaron ellos. ¿Qué significa el versículo 29? ¿Qué nos da a entender? Esaú y Jacob, sus hijos. Esto sucedió, mis amados hermanos, en el año 1885 antes de Cristo. Oigan bien, esto sucede en el año 1885 antes de Cristo.
Entonces, mis hermanos, el funeral de Isaac reunió de nuevo a sus dos hijos, como lo había hecho el funeral de Abraham con Isaac e Ismael. Otra vez se repite la historia. Los reunió. Voy a ir un poquito más allá. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos estado molestos, enemistado con algún pariente que murió? Pero cuando muere, o hemos estado alejados de esas familias, pero cuando muere se le avisan, ¿qué hace? Se reúne. Nos reunimos. Entonces, aún hasta las muertes, Dios tiene un propósito: que las familias se reúnan. Aquí se reunieron sus dos hijos. Lo mismo pasó con Abraham e Ismael. Se reunieron cuando murió. Entonces, mis amados hermanos, entonces veamos, aún en la muerte hay un propósito de parte de Dios: reunir a las familias. Que hasta aquellos que muchas veces no les hablamos, nos hablemos ahí en ese momento. Que ese momento sirva para que entremos en un momento de coinonía, de comunión, de acercamiento. Que entremos en un momento, mis amados hermanos, de armonía en ese momento. Es el propósito. Por eso ve que toda la familia cae. No, es que vamos a esperar a Julano que viene hasta Estados Unidos. Yo no viniera si mi familia, yo estuviera en Estados Unidos, murió mi mamá, yo no viniera, hermano. Mejor mando los $3 para que le entiendan qué voy a hacer. No la voy a revivir. Y si voy a venir a llorar aquí, lloro allá mejor, pues. Piénselo, hermano. Pero usted se puede mover de aquí a San Miguel, gloria a Dios. No, está bien, estamos en el mismo país. Usted no pierde nada. Hay gente que se viene de Canadá, de Australia, de Alaska, porque murió el pariente. Y velan a la persona 10, 12 días, porque hay que esperar a ese pariente que viene de allá. Pero bien, cada cabeza es un mundo. Cada persona piensa como tiene que pensar. Pero yo digo, yo no vine. Entonces terminó con esto. Entonces sepultaron a Esaú, dice, oigan, Jacob y sus hijos. Jacob da vuelta a la tierra antes de la muerte de su padre y cumplió otra parte de su voto en Betel, de Betel. Y oiga bien, volviere en paz a casa de mi padre. Eso lo puede ver usted y lo veíamos ahí en el libro de Génesis 28, capítulo 28, versículo 21. Mis amados hermanos, de esa manera termina la muerte de Isaac, ¿verdad? Contando los años que fueron 100, anótele, 180 años, mis amados hermanos, y expiró, o sea, él murió. Démosle un aplauso a nuestro Dios.